miren los comentarios que me han puesto a raíz de esto. Yo quiero aclarar algo. Mi manera de comunicar es un poco el humor y la ironía. Choca en el mundo cristiano que alguien se maneje con humor, con ironía. Imagínense que cuánto tiempo tardó la iglesia en acostumbrarse a Dante Gebel, que te hablaba con humor desde un púlpito. Pero yo entiendo que ese es el lenguaje que se maneja hoy en día. Mi generación se maneja, o sea, nuestra generación, los que estamos acá, se maneja de esta manera. Y para mí es importante que hablemos en el lenguaje que la gente entienda, ¿sí? Sé que choca, es mi manera de ser. No sé si está bien o está mal, no sé qué piensan ustedes, si está bien o está mal. Como yo sé que por ahí el humor tengo que medirlo un poco, traté de responder prácticamente, si no respondí todo, casi todos, pero el tema es que no paran de llegar comentarios. Miren este, ya no estamos bajo la ley, pero sí debemos guardar la ley. Esta es quizás una de las confusiones más grandes que hay en la iglesia. En la iglesia se utiliza mucho la Biblia, pero se enseña muy poco del contexto bíblico. Entonces, ¿qué sucede? No saben qué hacer con la ley, no saben qué hacer con las épocas en las que Dios y la humanidad tenían otro tipo de relación, porque esa es la palabra. Eso fue cambiando y después te salen con el versículo, el típico versículo, pero Dios no cambia. Pará. El propósito de Dios con la humanidad no cambia, pero la humanidad sí cambia. La humanidad sí cambia. Entonces, como la humanidad sí cambia, Dios va cambiando la manera en la que se relaciona con la creación. Y en eso es donde vemos los diferentes cambios dispensacionales o los cambios de pactos o los cambios de eras bíblicas. Y entonces, ¿qué pasa? En la mayoría de las iglesias no se enseña esto. Quiero creer que en la mayoría de las iglesias no se enseña esto por simple ignorancia, porque quizás no lo saben y nadie se los explicó, que puede pasar. Nadie nace sabiendo. Yo afirmaba cosas hasta hace no mucho tiempo que ahora no las comparto porque de a poquito alguien me fue corrigiendo y yo mismo me fui interiorizando. Pero ya no estamos bajo la ley, pero sí debemos guardar la ley. El típico argumento donde no se sabe qué hacer con la ley. Entonces, ¿qué te dice? Mirá, bueno, sí, ya no sos salvo por ley, pero tenés que guardarla. A lo cual yo le contesto lo siguiente. ¿Cómo harías para llevar los diezmos al alfolí del templo judío? Porque es muy específica la ley en dónde y cuándo darlo al diezmo. ¿Hay algún pasaje que enseñe cómo darlo en la iglesia actual? Lo que yo le trato de explicar a los que me han puesto argumentos de este tipo es, en realidad, como cuesta mucho explicar a través de un comentario, trato de utilizar la retórica, trato de preguntarles, de repreguntarles para que piensen, para que se reformulen lo que acaban de comentar. Y es, si vos querés cumplir la ley judía del diezmo, la ley, cuando Dios daba leyes, era muy específico en cómo funcionaban esas leyes. Entonces te decía, al diezmo tenés que darlo así. Y encima, en otros comentarios le he puesto, en la ley judía solamente se mencionan unos 5 diezmos distintos. Diezmo para pobres, diezmo religioso para viajes, para un viaje religioso que hacían los judíos en una época, los israelitas. Diezmo para levitas, diezmo para sacerdotes, o sea, diezmo que daban los levitas para los sacerdotes que estaban en funciones. Diezmo para gobernantes, que lo podía exigir un rey, por ejemplo. Entonces, si querés cumplir el diezmo judío, la ley judía, acá viene la pregunta. La Biblia enseña específicamente a dónde tenés que llevar el diezmo. Entonces dice, traigan los diezmos al alfolí. La mayoría te menciona el pasaje de Malaquías, ¿verdad? Si la Biblia te dice cuándo tenés que dar el diezmo, a dónde tenés que llevarlo y en qué momento darlo, ¿por qué no cumplís eso? La respuesta es muy sencilla, porque ya no existe ni el templo judío, ni el alfolí, ni somos judíos para manejarnos como se manejaba el Estado de Israel. ¿Me explico? El Estado, el país o el reino de Israel que existió en esos tiempos. Entonces, por más que vos quieras dar el diezmo al alfolí, por más que vos lo quieras dar, no lo podés dar, porque no existe ese alfolí, ya no existe. Entonces, lo que le pregunto a la gente es, ¿hay algún versículo que diga, bueno, como el alfolí del templo judío ya no existe más, ahora lo tenés que dar en el mal llamado templo evangélico de la otra cuadra de tu casa? Y lo va a recibir, en vez del levita, el pastor. ¿Existe algún pasaje que ustedes conozcan que actualice la ley judía para aplicarla en la iglesia? Porque recuerden, esto Dios se lo pedía a los judíos o a los israelitas porque era una ley de Estado, una ley nacional. Ellos eran parte de un país, había un sistema estatal de un país. Es como que en Argentina te pidan los impuestos.
Entonces yo cuando voy a pagar el impuesto, yo no le puedo decir al Estado, le digo, mira, yo no te voy a pagar el impuesto, pero se lo voy a dar a los pobres o se lo voy a dar a la parroquia de acá a la vuelta porque lo utilizan para ayudar niños. No, porque el Estado que me va a decir, mira, vos doná lo que quieras donar, pero el impuesto lo tenés que pagar igual. Es otra cosa diferente. Bueno, si vos querés dar el diezmo judío, primero tenés que ser ciudadano judío o ciudadano israelita. Y segundo, tenés que llevarlo al lugar que te dice donde tenés que darlo. Si vos, en vez de llevarlo al alfolí del templo judío, lo estás llevando al templo de la iglesia de la otra cuadra, no lo estás dando al diezmo. Se lo estás dando, o sea, para los judíos no era opcional darlo en otro lugar, tenían que llevarlo al alfolí. Era una cuestión de ley. ¿Me explico? Me voy a leer un comentario. Carlos Luna Orlando. Carlos Luna, el podcast. Si hay que guardar la ley, entonces circuncidate, peregriná a Jerusalén y no labures el sábado. El diezmo no era dinero, era la vaquita que Israel debía hacer entre las 11 tribus para alimentar a las de Leví, que eran oficiales y no granjeros. Ahí está. Y ese era uno de los diezmos, porque había 4 más todavía dando vuelta, o más. Después tenés los diezmos que están por fuera de la ley, que eso es otra cosa porque eran voluntarios y fueron en una sola ocasión. Vamos con otro. Abraham diezmó, Bernabé diezmó, la iglesia, ¿cómo se sostiene con los corazones que así lo proponen? Nunca es por imposición. Claro, muchos te decían, pero entonces ¿cómo sostenemos a los pastores y a la iglesia? Fíjense la preocupación de la gente. ¿Cuál es la preocupación? Si no damos el diezmo, ¿cómo sostenemos todo la iglesia? Entonces acá viene otra pregunta retórica. Entonces, ¿a qué llamas iglesia? Porque si la iglesia son las personas, ¿qué necesita para sostener a las personas? ¿O acaso está llamando iglesia a todo un sistema construido en base a las riquezas que se recaudan en un templo, porque sabemos que no tiene nada que ver con un templo, o un mal llamado templo, que requiere mantenimiento, requiere, cobertura edilicia y demás cosas así? Este me pareció muy bueno. El versículo que habla del diezmo dice, esos mismos versículos hablan de María como deidad. Claro, o sea, no existe. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. No es por obligación. Ahora es según tu corazón sea generoso. No solo el 10%, tal vez sea más. A lo que le explico es que yo, coincido en esto, en que uno ya no está limitado a dar el 10% ni nada. Uno puede dar lo que se proponga en su corazón, porque ahora es una cuestión de iniciativa o de lo que Dios ponga en tu corazón. Pero si es así, ya no estamos hablando del diezmo. ¿Ven? Ya no estamos hablando del diezmo. Yo le puse, comparto, pero no sería el diezmo. Y se lo recargo a la palabra 10. ¿Por qué? Porque viene del 10, por el sistema de fraccionamiento usado en el viejo pacto. Es decir, diezmo viene de fraccionar, de sacar, de contar hasta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y lo apartás. Era un sistema de fraccionamiento muy fácil en la época. Por eso es que se diezmaba por fuera incluso de la religión. Era un sistema de fraccionamiento muy sencillo de hacer. Por eso se podía recurrir al diezmo para hacer determinadas transacciones, como por ejemplo llevarlo al alfolí. Este comentario es caballito de batalla para aquellos que creen que con este versículo validan el diezmo en el Nuevo Testamento. Hay gente que cree que este es el versículo clave que revalida al diezmo en los tiempos del Nuevo Testamento. Miren esto, es interesante. Mateo 5:17. El propio Jesús dijo que él no venía a destruir la ley, sino a obedecerla. Ley de los profetas del Viejo Testamento. Entonces, ¿qué te dicen? ¿Ven? Si Jesús vino a cumplir la ley, ya está. Jesús, Nuevo Testamento, dicen. Entonces, Jesús, cristianos, tenemos que cumplir la ley. Yo le respondo, Jesús cumplió la ley porque era el único que podía cumplirla. Y además era judío. Si quisieras cumplirla con tu diezmo, no podés darlo en cualquier lugar, sino que tenés que llevarlo al alfolí del templo judío, que hoy no existe. Abrazo. ¿Por qué Jesús cumplía con las leyes judías? Primero, porque era judío. Y segundo, porque él es el único que cumplió con la ley. Porque la ley lo único que hacía era marcarte todo lo que te separaba de Dios. Y él fue el único que todas esas cosas en él no eran válidas. Por eso era el único que podía pagar por los pecados. ¿Me explico? Si vamos al caso, nadie podía cumplir con la ley judía. Ahora, existen varios tipos de leyes. Había leyes civiles, o leyes de Estado, o leyes... Bueno, el diezmo en algunos aspectos era una de esas. Entonces, esa sí se cumplía por obediencia absoluta, pero como una cuestión estatal. ¿Bien? Es Dios quien manda a probar nuestros corazones y nadie humano te obliga, pero es notorio
que tú amas el dinero, por eso te duele soltarlo, y con eso ya con Dios te arreglas. O sea, esta persona sin conocerme, sin saber cómo administro mis finanzas, si soy dadivoso, si no soy dadivoso, por lo que dije, y esto lo recalco porque varias personas me lo han dicho, se nota que tienes problemas con el dinero. Que no es una persona la que te obliga a diezmar, es Dios el que te obliga a diezmar. En otros que te dicen, ¿en qué me habéis robado? Que no me habéis dado los diezmos y la ofrenda, ¿verdad? Entonces yo le respondo, no me conocés como para saber cómo administro mi dinero, pero si me mostrás dónde Dios le pide a la iglesia que dé el diezmo, no a Israel, ¿y cómo tiene que diezmar la iglesia? Porque acá está el asunto. Vos podés decir, bueno, tenés que separar el 10% de tu ganancia, ponele. Pero, ¿y a quién se lo llevás? ¿Y a quién se lo llevás? O sea, ¿de dónde sacamos el pasaje que explique que en lugar de los levitas ahora están los líderes de la congregación local? Si acaso toda la iglesia no es un reino de sacerdotes, si acaso no todos los creyentes tenemos el llamado al sacerdocio, ¿no creemos en el sacerdocio todos los creyentes? O hasta ahí nomás, o para algunas cosas. Que el versículo enseña cómo debemos diezmar los cristianos. Los judíos ya sabemos cómo tenían que diezmar, tenían 5 diezmos diferentes. Y tenían que llevarlo a lugares específicos y darlo en determinadas épocas del año o cada tantos años. Los cristianos, ¿cómo sabemos cómo diezmar? ¿Cómo sabemos que es solamente separar el 10% de nuestra ganancia? Y una pregunta que me han hecho muchas veces. ¿Se separa del sueldo neto o del sueldo bruto? ¿Cuenta el aguinaldo? Si me pagan algo en negro, ¿lo cuento o no lo cuento? Yo diezmé de una ganancia y después con el resto me compro un auto y después vendo el auto. ¿Tengo que diezmar de la plata que recibo por el auto? O sea, ¿dónde está explicado esto? Bueno, el asunto es que no existe todo esto. No existe, no hay ningún pasaje bíblico donde un apóstol explique cómo la iglesia debería diezmar. Sí, en las escrituras nos instan a dar, a contribuir, a donar. ¿Me explico? Eso es otra cosa. O otra cosa también es la caridad, cuando ayudamos al necesitado. Pero el diezmo es otra cosa.